Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. Con Incalif, las escaleras ya no son un problema. Disfrute de mayor calidad de vida en su hogar gracias a las sillas subescaleras que se adaptan a cualquier tipo de escalera, por estrecha o compleja que sea. Incalif, recuerden, con Incalif Elevación, las escaleras ya no son un problema. Porque no hay manera. ¿Qué será? ¿Cómo se mueve? Uy, vaya pozo. Sí, ya, hay un agujero. ¡Qué rico! Aquí conocemos todos desde críos pues todos esos búnkers que hay por todo el Pirineo, esta gran estructura que es, bueno, es la gran desconocida de todo el tema de la guerra civil, ¿no? Cuando estamos hablando de la fortificación del Pirineo tenemos que tener en cuenta que entre el mar Mediterráneo y el mar Cantábrico nos encontramos con 169 centros de resistencia desarrollados a lo largo del tiempo, entre los cuales nos encontramos unos 10.000 y 15.000 búnkeres construidos a lo largo de toda la fortificación. Había muchos militares, muchos. Había barracones de Roncesvalles, a Ibañeta, vinieron una época muchos prisioneros. Estaban en Roncesvalles y en Burguete. En la fortificación del Pirineo Occidental estuvieron 20.000 prisioneros construyendo búnkeres, pistas y carreteras. Y de esos 20.000, 13.000 prisioneros estuvieron en Navarra. La gente no hablaba mucho. Es decir, que durante la guerra el secreto era riguroso. El que decía media palabra exponía a mucha gente, se exponía a sí mismo, así que había que actuar callando. Baita ere muga hori izan da, azken batean ez da izan muga itxi bat. Mugaren bestaldean aspaldi jentea pasatu izan da. Cuando el contrabando se andaba mucho aquí. Andabas un jornal bueno, se pasaba puntilla y nylon y lingotes de todo. Trajes de difuntos. Es una gran locura en el fondo, ¿no? Entonces, claro, una locura que se llevó a cabo en aquellos años y... Sí, es el reflejo, ¿no? De años de guerra y de hormigón y de búnkeres, ¿no? Encima metidas en estos bosques de hayas, que son todos tan bonitos, ¿no? Tan bucólicos, de repente una mirilla de hormigón que te está observando, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado aquí, porque... Pues al final, ¿no? Tanto para la gente del valle, que es su propia historia, ¿no? Y esa misma historia que te sirva para el visitante, ¿no? No hay nada como la paz. Las guerras son unas locuras, nada más. Es el tráiler de un documental de 50 minutos que se presentará este sábado en Abrils-Burguete. Dos arqueólogos nos acompañan hoy, quienes han estado trabajando en esta labor y ponen en marcha además unas rutas turísticas en torno precisamente a esa historia de la posguerra, los búnkeres de Franco. Damos la bienvenida a Carlos Zuza. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y Nicolás Zuazúa. ¿Qué tal, Nicolás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, la verdad es que es una historia de la que no se ha hablado mucho, pero más de 200 búnkeres de la guerra aquí en el norte de Navarra, ¿no? Sí, sí, bueno, 200 solo en el por entorno de decir poco, Burguete. Efectivamente, por decir solo los de Burguete, vamos. Eso es, sí, sí, y la verdad es que sí, es una cosa impresionante, ¿no? Que la cantidad de estructuras ahí que se construyeron, ¿no? Y que han permanecido ahí en el Pirineo y un poco que pasaban desapercibidas, ¿no? O sea, la gente se las iba encontrando por el monte y así, pero eso, ¿no? Siempre ha estado un poco como oculto, ¿no? El tema. Claro. ¿Qué dicen los mayores? Hemos escuchado algunos de los testimonios, nos dejan, bueno, pues
muy pendientes, ¿no?, de sus palabras, algo que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez a nuestros abuelos, que no querían hablar, no querían recordar, sabían que existían, pero mejor no comentarlo. ¿Habéis encontrado esta sensación también, verdad? Sí, sí, por un lado, pero por el otro, como aparece en el documental, en el tráiler que hemos visto, también pues muchos de ellos, casi la otra faceta, ¿no?, decir, pues contar lo que vieron, que tampoco a veces no era mucho, porque claro, tampoco se iban a meter donde estaban trabajando los militares, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que a 4 personas les pudimos entrevistar con muchísima generosidad, nos metieron en su casa, ¿verdad? Y nos contaron un poco todos los recuerdos que tenían y a partir de ahí pues hemos podido reconstruir un montón de parte de esta historia. ¿Por qué y sobre todo para qué se construyeron estas estructuras de hormigón y de metal en medio de unos bosques maravillosos? Sí, al final, claro, un poco el objetivo, ¿no?, nace casi al final de la Guerra Civil por parte de Franco, ¿no?, del bando nacional, que es impermeabilizar esa frontera, ¿no?, es cerrar la frontera hispano-francesa. Y luego eso pues va teniendo ya un desarrollo, ¿no? Luego ya está todo el contexto de lo que son las guerras mundiales, ¿no?, que entonces es siempre como una especie de amenaza, ¿no?, desde el lado francés, y es un intento de eso, de cerrar esa frontera cal y canto, ¿no? Claro. ¿Qué se pretende con este documental? Porque entre otras cosas es fomentar el turismo, ¿verdad?, para mostrar precisamente parte de nuestra historia. Efectivamente. Bueno, llevamos ya varios años trabajando en los búnkers, empezamos a ver qué es esto, ¿no?, y investigar, nos encontramos un proyecto enorme. Entonces lo que hemos hecho ahora es desarrollar estas rutas turísticas pues, con el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Burguete, y en estas rutas turísticas son unas rutas, pues unos tracks que tú puedes seguir por el monte. La verdad que como vas a ver búnkers, están siempre en sitios estratégicos que suelen ser elevados, además muy bonitos, la verdad es que tiene ese componente turístico que es precioso, y luego en estas rutas, a través de unas plaquitas, de unos códigos QR, tú con el móvil vas pinchando y cada búnker te va dando un capítulo de una misma historia, con lo cual además de un paseo por el monte, estás viendo y estás enterándote, ¿no?, de la historia de que es todo esto, toda esta enorme construcción. Claro, tenemos la ruta de las Tres Hayas, ruta Lindus y ruta Ibañeta. ¿Es así, Nicolás? Sí. Cuéntanos un poco en qué se diferencian cada una de ellas o qué podremos ver si decidimos acudir. Pues sí, al final pues la ruta de Tres Hayas es un poco la que parte más cerca de Burguete, ¿no?, y es un poco la más familiar, ¿no?, la que menos desnivel tiene. Al final es un paseo como de unas 2-3 horas con los niños, y es un poco lo que te cuenta un poco la temática que lleva, es un poco que implicó toda esta construcción en la población local, ¿no? O sea, qué relación hubo pues, con los habitantes de los pueblos, el tema del racionamiento de aquellos años, el alojamiento de tropas y un poco ese impacto más en lo que es el valle. La ruta de Ibañeta va muy pues prácticamente a lo que es el Camino de Santiago, que es también pues más o menos corta, ¿no? También son unas 2-3 horas, tiene algo más de desnivel, y esa pues lo que te habla es un poco sobre quiénes construyen esto, ¿no? Si desde el tema de los batallones de trabajadores, los soldados de reemplazo, prisioneros, ¿no? También trabajando ahí. Eso es el coste económico, ¿no?, de materiales. Y la otra ruta, la de Lindus Menditsuri, es un poco la más larga, ya son casi 19 kilómetros, ¿no? Tiene ya pues más montañera, ¿no?, el que quiera, que se trata un poco sobre el contexto histórico, ¿no?, de toda aquella época y pues tanto de España como de Europa, ¿no? Claro, podemos hablar de situaciones trágicas, ¿no?, a la hora de construir precisamente esas estructuras tan escondidas en el monte y en las que trabajaron miles de personas. Sí, sí, dimensiones, claro, que la documentación oficial pues es mucha de administrativa, mucha pues, de contabilidad, etcétera, pero que te deja entrever pues muchas historias. Primero, bueno, el tema de los propios prisioneros, ¿no?, pues, llevados allí para trabajar de manera forzada, y luego pues montones de quintas de distintos soldados de reemplazo, porque esto se empieza a construir, el grueso se empieza a construir hacia el año 43 y hasta el mínimo el año 58 se siguen construyendo, son muchos años, ¿no? Y luego historias trágicas también en otros sentidos. La construcción de todo esto requiere de toneladas ingentes de material que por otro lado está para la sociedad civil racionado. Si tenemos en cuenta que el hierro o el cemento estaba racionado y no se podían hacer casas directamente o se hacían de muy mala calidad, en cambio se están consumiendo toneladas y toneladas de estos materiales para toda esta construcción de búnkers que no sirvió para nada en el fondo. Así es, ¿no? Mientras la población pues eso, vivía bueno, pues con el racionamiento, con muy pocos recursos y pocas posibilidades de avanzar también en la vida, ¿no? Eso es. En esa época de la contienda o de la
poscontienda, ¿no? De la posguerra, efectivamente. Todos sabemos de las difíciles situaciones que se vivieron también aquí en Navarra. ¿Es el lugar donde más búnkeres hay, la zona de Auritzburguete? Es una de las zonas que más tiene. El Valle Baztán también hay otros tantos, ¿no? Al final esto, digamos que cuanto más fácil, más sencillo es el paso del Pirineo, ¿no? O sea, más comunicado vaya por carreteras o menos barreras en las montañas, ¿no? Pues más búnkeres hay, ¿no? Entonces, pues eso, al final abarca el Pirineo completo, ¿no? Del Cantábrico al Mediterráneo, donde menos hay es en el Pirineo central, en la zona de Aragón y así, pero luego pues en Cataluña, en el País Vasco y Navarra se vuelven a concentrar otra vez pues muchas más construcciones. Bueno, pues el sábado nos contaréis con más detalle, ¿no? En el pueblo, en esa conversación con los medios de comunicación, con las personas que quieran acudir, en qué consiste todo esto, por qué hace esto Burguete, en colaboración también con el gobierno de Navarra, y supongo muy didáctico también para las nuevas generaciones, ¿no? Para los niños, para los estudiantes que pueden ver parte de la historia de nuestro país en su pueblo, claramente. Sí, sí. Además es una manera de aprender historia dándote un paseo por el campo, con lo cual es una manera muy fresco, efectivamente. Y muy natural. En la Muga, que nos contabais cuando veníais, qué mejor conversación en este marco, en vuestra Muga y en esta, ¿verdad? Efectivamente. Carlos y Nicolás, muchísimas gracias por vuestro trabajo, que supongo que os habrá llevado mucho tiempo, sí, la verdad. Y mucha intensidad, seguro. Enhorabuena por ese trabajo y por supuesto que iremos allá a darnos un paseo y a conocer un poco más este tiempo, ¿no? Que les tocó vivir a nuestros antepasados. Gracias y mucho éxito. Hasta pronto. Gracias. Nosotros seguimos, hablábamos de este documental de Burguete, de los búnkeres, y ahora hablamos no de documental, sino de cine, de largometrajes, de los estrenos en cartelera con Fermín Martínez. Percol. Cortinas. Percol. Estores. Percol. Paneles japoneses. Venga a Percol y conozca el nuevo tejido Poliscreen. Las cortinas que no se lavan. Percol. Avenida de Zaragoza 65, Pamplona. Abrimos ya nuestro tiempo dedicado al cine, los estrenos en cartelera con Fermín Martínez. ¿Qué tal, Fermín? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bueno, muy 4 bien. películas en cartelera este fin de semana, sí, ¿verdad? Claro, y seguimos pues como estas últimas semanas, ¿no? Pues con el rollo de los Oscar, con las pelis que siempre nos fijamos, las pelis que vienen de los festivales de cine, bueno, pues un poco por ahí, ¿no? Es esta época. ¿Podrás perdonarme algún día? No lo sé, no lo sé. Chiste fácil, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues nada, peli de Oscar con Melissa McCarthy, y una peli que está nominada pues a 3 Oscar. Está Melissa McCarthy nominada, está nominada también al mejor actor secundario y está nominada al mejor guión adaptado, con una historia súper curiosa. A ver, bueno, cuéntanos un poquito de qué va y precisamente por qué, ¿no? El porqué de todas esas nominaciones tan reseñables en la ceremonia de los Oscars. Bueno, precisamente Melissa McCarthy, siempre todos los años en los Oscars tenemos estas películas basadas en una persona real, ¿no? Y en este caso, pues lo que han hecho es pues maquillar a Melissa McCarthy para que se parezca pues lo más posible a la protagonista de la peli, que en la vida real es Lee Israel. Lee Israel pues, fue bastante conocida, por lo menos en los círculos literarios, de suplementos culturales en los 90, porque tenía una historia jugosísima. Ella había sido una biógrafa de éxito, pues eso, pues en los 80 y en los 90, pero llega un momento en el que, bueno, pues pierde un poco la magia y pierde un poco el olfato para hacer biografías sobre gente. Un poco en decadencia, ¿no? Entra en decadencia y en lo que pasa mucho en Estados Unidos, en el alcoholismo, ¿no? Que lleva a mucha gente que no sabe de alguna manera o que no puede de alguna manera gestionar el fracaso, ¿no? De este país donde se premian tanto los éxitos, los fracasos acaban pues bastante mal. Y es el caso de esta mujer, Lee Israel, que acabó pues eso, pues sumida en el alcoholismo y llevada por la picaresca a inventar un método de ganarse la vida, y ella tenía un cierto talento, ¿no? para tener la voz de esas personas de las que había hecho la biografía. Entonces a ella se le ocurrió falsificar cartas, que esto es algo que se cotiza muy bien en el mercado pues, de los coleccionistas y de los aficionados a la literatura, falsificar cartas de celebridades y de escritores y escritoras pues, que ya habían fallecido, ¿no? Para eso, ¿qué hizo? Bueno, pues consiguió
calcar muy bien las firmas de esas celebridades y esos autores, y se compró pues una colección de máquinas de escribir de segunda mano para poder imitar cómo eran, pues cómo habrían sido esas cartas originales. Bueno, pues esto le llevó pues a un fraude masivo, hizo más de 400 cartas y tuvo al FBI detrás. Entonces, bueno, la historia, la verdad, la historia es bastante jugosa, ¿eh? Desde luego. Y claro, la película... ¿Cómo acaba? Hay que verlo. Pues eso, te puedes imaginar que muy bien no va a acabar. Desde luego. Y eso pues está basada en la biografía que ella escribió, su propia biografía, y con eso pues han hecho esta peli, podrás perdonarme algún día, que es pues eso, otra de las pelis que se postulan a los Oscars de este año. Exacto. Bueno, Pájaros de verano de Ciro Guerra y de Cristina Gallego, eso ¿verdad? Es otra de las películas que esperamos, que es la historia del narcotráfico, años 70, Colombia. Eso es. Y una peli también que está, bueno, fue la película, la candidata de Colombia a los Globos de Oro, a los Oscar, a Mejor Película de Habla No Inglesa, pero finalmente no ha estado en el quinteto final, ¿no? Una peli que a mí me interesa muchísimo por quién está detrás, de Cristina Gallego, bueno, su primera película, parece que la han rodado pues un poco a la limón, ¿no? Con Ciro Guerra, y a Ciro Guerra sí que lo conocemos por otras películas y fundamentalmente por una película de hace, pues te diré, 3-4 años que a mí me gustó muchísimo, que se llamaba El abrazo de la serpiente, una película que creo que pasó en verano por Golem, en muy poquitos pases, y que contaba en blanco y negro con una fotografía espectacular, una historia pues muy curiosa, ¿no? de un misionero pues en Colombia, ¿no? Del nuevo Ciro Guerra, que es colombiano, vuelve a su tierra y a fijarse, pues nos va a contar, como las grandes películas que nos gustan muchísimo de estas familias, como yo qué sé, la de Los Soprano, la del Padrino, la de Scarface, ¿no? Nos va a contar el auge y la caída de una familia pues dedicada a lo delictivo que es el narcotráfico. La película se sitúa, son 20 años, entre el 60 y el 80, desde el ascenso hasta la caída de una familia guayú, que los guayús también se les conoce como los guajiros, que son los originarios de esa península, la península de Guajira, que está pues como en la cornisa, ¿no? Es esa península que bueno, con unos terrenos eternamente disputados, aunque casi todo es Colombia, y una parte que también es Venezuela, y donde, pues eso, en esos años, sobre todo fundamentalmente en los años del 75 al 85, se dio el fenómeno que se llamaba la bonanza marimbera, que era un año en el que fueron unos años en los que entraron muchos dólares en Colombia a cambio de mucha marihuana que exportaban a Estados Unidos. Bueno, una década curiosa y una peli de estas de familias y de mucha acción. Eso es, bueno, pues basada, como vemos, ¿no? En una historia real y hace ya más de 45 años, ¿no? Seguimos con Destroyer. Es una película, una mujer herida, en la que vamos a ver a Nicole Kidman. Sí, y además la vamos a ver en un registro un poco diferente, desde luego. Más acorde a lo que sería una Nicole Kidman menos preocupada por su aspecto físico, no sé cómo decirlo. Sí, la distinta, desde luego, ahí lo vemos en imágenes. Sí, enseguida veremos también sus primeros planos, ¿no? Su expresión muy diferente. Un thriller policíaco con elementos de cine negro. Eso es, una peli que nos va a contar la historia de esta oficial de policía o detective de Los Ángeles, que lleva el peso en la vida de un fracaso de 20 años atrás, ¿no? Y como en muchísimas películas, el pasado de alguna manera va a volver, y una banda delictiva en la que estuvo infiltrada pues 20 años atrás, pues mucho más joven y de otra manera, retorna a la ciudad y bueno, ella se va a tener que enfrentar pues de alguna manera con ese pasado. Claro, todas las críticas se fijan en el aspecto físico de Nicole Kidman, en las canas, las ojeras y en algunas prótesis que ha tenido que utilizar, pero para mí yo creo que tenemos que fijarnos en otras cosas, y es en la interpretación de ella. Ya sabemos que Nicole Kidman la hemos visto maquillada otras veces, ya ganó el Oscar en Las Horas, ¿te acuerdas? Por hacer de Virginia Woolf, pero donde en aquella película pues hacía un uso quizá un poco excesivo de maquillaje que a Nicole Kidman igual tampoco le permitía expresar mucho. En esta película sí que le permite expresar más. Y bueno, pues una peli de acción, una peli de cine negro. Bueno, pues de aquí a una comedia, ¿no? Sherlock Holmes como eje fundamental de esta comedia.
comedia? Sí, bueno, pues tenemos a Will Ferrell y a John C. Reilly, que son pues dos comediantes norteamericanos, pues bastante... Bueno, John C. Reilly yo creo que en realidad es de origen británico, pero bueno, han hecho mucho trabajo en Estados Unidos, incluso hicieron aquella película también como dupla cómica que era Hermanos por pelotas. Ajá. Entonces, bueno, pues ya con todos estos datos que te voy dando, Amayo, te puedes imaginar. No sé, buena nota para la película, ¿eh? Bueno, la verdad es que tiene unas críticas un poco lamentables, pero yo a estas películas, en realidad yo lo poco que les pido es que por lo menos sean divertidas y que hagan reír. Así que, pues es lo único que le voy a pedir. La película está dirigida por Ethan Coen, pero que nadie se confunda, que es Coen con H y no tiene nada que ver con ninguno de los dos hermanos Coen. Así es que ni en eso. Así es, bueno, pues una comedia que, bueno, pues es verdad que tiene reseñas bastante negativas en este universo de la risa, pero bueno, no sé, sí, que no ha sido, parece ser demasiado exitoso. Y además en un universo tan saturado como el de Sherlock Holmes, ¿no? Que no paran de hacer películas de todas las maneras posibles. Sin embargo, no sé por qué yo a Will Ferrell siempre le tengo fe y a mí siempre me hace reír, así que sospecho que puede ser una película pues para un día que no sin grandes pretensiones. Eso es, para disfrutar un rato. Muy bien, pues hasta aquí llegamos con estos 4 estrenos. Algunos nos acercan mucho a la gala de los Oscars y bueno, pues ahora tenemos dónde elegir, por supuesto, en este fin de semana tan caluroso y tan soleado que nos espera, ¿no? A ver, eso es. Habrá tiempo también para ir al cine. Claro, yo sé que no va a apetecer mucho, pero una buena peli siempre apetece, ¿no? Exacto, siempre. Fermín Martínez, muchísimas gracias. A vosotros, hasta buen fin de. Pronto, lo mismo. Bueno, cerramos aquí nuestra sección de estrenos y ya casi les decimos adiós. Percol. Cortinas. Percol. Estores. Percol. Paneles japoneses. Venga a Percol y conozca el nuevo tejido Poliscreen. Las cortinas que no se lavan. Percol. Avenida de Zaragoza 65, Pamplona. Y ahora sí nos despedimos ya como siempre agradeciéndoles su compañía y su atención. Volveremos el lunes con nuevas historias en la MOGA. Cerramos con una frase, hablamos de fotografía. Fermín Martínez todavía nos acompaña y le ha gustado esa frase, así que solo por eso ya nos vamos contentas y contentos. Gracias por estar ahí y de verdad que les esperamos muy pronto. Adiós. Automóviles Torregrosa les ha ofrecido este espacio.